Hola, buenas noches. Hoy infinitamente tarde, muy tarde, vamos a decirlo así. Hemos aterrizado hace poco en Barcelona desde Gijón, donde hemos participado en ese coloquio debate que, vamos a decir, ha sido muy satisfactorio. Estamos muy contentos. El recibimiento, la gente de Gijón, encantadora, fantástico. Lo tienen en Twitter, lo hemos emitido en directo, 2 horas y poco. Y esta vez nos ha surgido un pequeño problema. La grabación no ha funcionado, con lo cual pedimos, si algún oyente que ya ha pasado alguna vez es capaz, nosotros no sabemos hacerlo, de bajar el vídeo de Twitter, que nos lo pase por WeTransfer y nosotros lo colgaremos mañana para que lo pueda ver quien desee. Es una de esas cosas que a veces nos toca hacer cuando la tecnología nos falla. Hoy vamos a hablar en este programa muy nocturno, para los que sean de mañana, pues ningún problema. Vamos a hablar de esa reunión del secretario general de la OTAN con el señor Sánchez, donde parece que Sánchez vuelve a mostrar esa cara de quiero competir contra Trump. Parece que no piensa bien el presidente. Recuerden que Sánchez le ha recordado que España va a ofrecer el 2%, mientras que desde Trump piden el 5% de inversión en defensa. Luego nos iremos a todos los temas judiciales, donde hoy podemos destacar que el Supremo ha desarmado al fiscal general, a García Ortiz, y lo obliga a comparecer en 48 horas. Quería aplazar el tema y que todo el tema de Ábalos se va a acelerar de forma prácticamente inmediata. Saben que los martes y los miércoles son días judiciales intensos y vamos a ver novedades mañana. Luego nos iremos a que mañana, como saben, los martes es Consejo de Ministros y había dudas de si Sánchez iba a llevar el ómnibus partido o no partido y parece que, pues que no lo va a llevar. Parece que está pendiente de Junts y que no tiene ninguna intención de bajarse del burro, como su decisión es culpabilizar al Partido Popular, principalmente de que no haya aprobado el tema. Y tienen los sindicatos con esas manifestaciones, donde recordarán que el señor Unai Sordo ha dicho de que ellos se manifiestan contra quien quieran, en fin, lo cual sería bastante lógico si hubiera coherencia. Pues mañana, en principio, salvo novedad, que saben que esta gente es capaz de sacar alguna novedad a las 4 de la mañana, pues no se va a aprobar ninguna ley para, por ejemplo, subir las pensiones o el tema del transporte. Aquí juegan con la política. Ya hemos puesto el ejemplo estos días de que mientras que en Madrid el transporte sigue bonificado, en Barcelona pues se ha literalmente duplicado. Y así aquellos que, como recordarán, en Cataluña es donde más se vota al Partido Socialista, pues son los más castigados. Allá los tontos, vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos a hablar de otro de esos proyectos que está avanzando con gran velocidad, que parece que quieren hacer converger, digamos, con la tormenta perfecta judicial que va a venir en los próximos días, próximas semanas, y es la reducción de la jornada laboral, donde Díaz ha tirado, Yolanda Díaz, por el camino de delante, lo quiere tirar por urgencia y quiere que se apruebe en el primer Consejo de Ministros de febrero, no en el de mañana, sin ayudas para las empresas. Vamos, que se pague lo mismo por trabajar menos. Hemos dicho en muchas ocasiones que lo que no tiene España, Europa en general, podemos decir, es precisamente coherencia en las actuaciones. Paje ha salido hoy en televisión, dice que se ha estirado demasiado el PSOE en sus principios. En fin, lo de Paje, ¿qué quieren que les diga? Sale en la tele, genera cierta expectativa y al final dice lo de siempre. Yo me bajo los pantalones delante de Sánchez y si hay que abrir la boca, la abro. Cosas de Paje que todos conocen. Feijóo dice que si se trocea el ómnibus, que hemos hablado del Consejo de Ministros, los próximos días apostarán por el tema del transporte, por el tema de las pensiones, y parece que han olvidado los últimos incidentes, donde, curiosamente, el de Pons, donde Vox, por cierto, ha pedido la cabeza del señor Pons, en fin, y ese movimiento extraño del tema de la ocupación. Recordarán que el propio Feijóo dijo que no había problema, que si alguien ocupaba una casa y el propietario no cobraba, pues lo pagaría el gobierno. Vamos, algunos han entendido, nosotros incluido, que lo que está diciendo el gobierno es que ocupen ustedes, que pagamos nosotros las casas. Otra chapuza en comunicación del señor Feijóo, que parece que ni tiene asesores
y si los tiene no están muy conscientes. Mientras Vox sigue haciendo esos movimientos de buscar titulares, por un lado, como hemos dicho, pide la cabeza del señor Pons, por otro se querella contra el Consejo de Ministros por el tema del palacete de París del PNV y por otro, en las próximas semanas, una cumbre en Madrid de líderes de lo que se denomina ultraderecha, entre otros Le Pen y Orbán van a estar aquí. Algunos saben que nos gusta dar consejos. En algunos momentos pensamos que si quieren hacer una cumbre interesante, deberían invitar también a todos los elementos más disruptivos, para que no se sintetice en la palabra que van a usar obviamente desde el gobierno de ultraderecha, peligro y todo eso, y podrían pensar en Milei, podrían pensar en Italia, en Meloni, podían pensar incluso en Alemania, depende de la fecha, y podían pensar obviamente en Trump, no seguramente en el propio Trump, pero oiga, si tan amigo dice que es Abascal de él, que lo invite, que a lo mejor se nos acerque y sorprende a todo el mundo. Hablaremos luego de ese acto en Auschwitz, donde se ha recordado aquellos tiempos oscuros de Europa. Nos iremos luego a Estados Unidos para hablar de Trump y, como han dicho algunos, pues ese intento de Petro de ponerse chulo, vamos a decirlo así, que le ha durado pues pocas horas y ha cedido a las presiones de Trump. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que lo de Trump muchas veces no es negociar, es directamente hay que hacer esto y se pliegan a sus designios. Se lo pueden preguntar a la gente de Hamas. Y acabaremos con ese movimiento bursario que ha sorprendido a muchos de DeepSeek, que es inteligencia artificial China, donde dicen muchos que dejan evidencia a Estados Unidos. Y miren, nosotros hay temas que tenemos meridianamente claros. Hay temas que tenemos muy claros y hay temas que nos gusta comprobar personalmente. Nosotros invitamos a todos ustedes, sobre todo aquellos que han leído los titulares de los medios, dejan evidencia a Estados Unidos, es la competencia, no sé qué, que se dediquen 5 minutos a entrar en DeepSeek y hagan preguntas básicas en castellano, en español. Desconocemos si en chino es más concreto, pero nosotros hemos preguntado si Begoña Gómez está imputada y ha dicho rotundamente que no. Luego les vamos a detallar exactamente la respuesta. Le hemos preguntado si el hermano de Sánchez estaba imputado y dice que es un informático, pero que Sánchez no está implicado. Y luego, que esto es tema ya de otras cadenas, le han preguntado por la foto de Tiananmen y en pocas palabras les ha dicho que eso como si no existiera. Esto no puede esconder que a lo mejor sí que estamos delante de una burbuja de la inteligencia artificial, pero también que si la inteligencia artificial va a venir de la censura y de la desinformación, ¿qué quieren que les diga? Mejor nos quedamos sin ella. Empezamos hoy, como hemos dicho, muy contentos con Gijón, recordando eso de que si alguien nos puede pasar por WeTransfer el vídeo de 2 horas y pico, lo podremos colocar mañana. Y ya en Barcelona empezamos hablando de esa reunión del secretario general de la OTAN con el señor Sánchez, donde ha venido a pedir que se aumente ese 2% y Sánchez está cerrado en el 2% de inversión en defensa. El entorno de Trump y el propio Trump piden un 5% y España, como pueden ver, se queda a la mitad. Y a diferencia de otros países que parece que aceptan las medidas del presidente Trump, sin rechistar mucho, se hace muy curioso, porque la sensación es que Sánchez, en un momento complicado, en eso que algunos medios denominan el fin de ciclo, pues lo que hace es encerrarse en sí mismo y buscar un enfrentamiento que a él le pueda dar cierto rédito. Y es cierto que viendo cómo funcionan los medios de comunicación en España, y creo que nadie se va a sorprender, es bien cierto de que si busca, por ejemplo, el enfrentamiento con Feijóo, por decir algo, con Santiago Abascal, ya está todo muy posicionado, vamos a decirlo así de claro, y no parece que altere la situación del país. Pero como en este país se ha vendido que el presidente Trump es un ogro y es el auténtico diablo, pues alguien iluminado en la Moncloa ha pensado que ya llevan semanas con este tema de que, oiga, vamos a plantear convertirnos en la respuesta de las libertades del mundo contra Trump.
porque consideran que no, y aquí es un matiz importante, no para el mundo internacional, que ignora totalmente la presencia de Sánchez y sus conocimientos. El mundo al final es consciente de que un presidente con una mujer imputada y un hermano imputado no es de fiar, pero consideran dentro del entorno presidencial, y esto es lo importante, que a nivel de España enfrentarse a Trump y convertirse en el Cid campeador, vamos a decirlo así, puede resultar interesante. Y para eso no hay que hacer un ataque directo a Trump, sino ir poniendo como si fueran pequeñas trampas para intentar monopolizar el discurso. Y seamos sinceros, en España, que alguien, llámese Sánchez o no, diga que Trump a nosotros no nos manda, él pide el 5, nosotros damos el 2 porque somos fuertes, genera adhesiones. Y genera, recuerden que casi ningún medio en este país apoyó, incluso interpretó las votaciones americanas, con lo cual esa gente que transita entre, la frustración de ver un partido socialista hundido en la corrupción y ver una oposición que no acaba de arrancar, pues puede engancharse al discurso anti-Trump si se eleva el tono. Y algunos consideran, y fíjense la historia, que luchar contra Trump no deja de ser un paso avanzado de cara a unas hipotéticas elecciones en España. Porque consideran que la distancia, que en las encuestas cada vez es mayor, puede reducirse por la inoperancia, obviamente, de la oposición y puede focalizarse en el Partido Socialista si aparece un discurso anti-Trump libertario del mundo. Fíjense además que la extrema izquierda, que en teoría es Sánchez, pero vamos a nombrarla por el señor Pablo Iglesias, también está jugando en esa liga, con esa gira por México, buscando recursos, con esa gira para intentar sumar, vamos a decirlo así, nunca mejor dicho, a todas las corrientes del sur de Estados Unidos, para intentar convertirse, pues como hemos dicho, en el Cid campeador, allí lo verían muy mal, en el gladiator, por llamarle de alguna manera, de América contra Estados Unidos. Y decíamos en el último programa, si se acuerdan, que de la misma forma que Sánchez es un personaje al que todo el mundo ignora, nadie sabe quién es Sánchez, Pablo Iglesias sí que está en el radar de lo que podríamos denominar la inteligencia americana. Y está en el radar obviamente por una cuestión básica, porque saben que es un alborotador y saben de sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Y son conscientes, y aquí tenemos por cierto la suma de Rouras, recuerden el personaje que andaba con Pablo Iglesias, son conscientes de que son elementos a, perdón la expresión que vamos a usar, eliminar. Porque saben que en una población, en unos países donde, volvemos a pedir perdón, la incultura corre a gran velocidad, estos mensajes populistas de izquierda, estos enfrentamientos contra Trump pueden funcionar bien. Y saben que solo cortando esa comunicación pueden evitarlo. Y el mensaje, para que vean que aquí estamos en partidas de ajedrez de esas complejas, el mensaje que nosotros hemos insistido que es solamente de los más importantes lanzados por Trump, de convertir las redes de narcotráfico en amenaza terrorista, lo cual nos parece, por cierto, muy certero, tiene como fin precisamente cortar todas esas comunicaciones y eliminar todos aquellos elementos que provienen del dinero oscuro. Y Sánchez, que va tarde en ese tema, aparte del tema de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, que saben que se habla, se comenta, se dice, lo veremos en breve,
que es la documentación de Aldama, donde implicaría la Internacional Socialista y que tocara Sánchez, lo que dejaría tocado, convierte esa lucha, ese intento desde la izquierda de este país de convertirse en el adalid contra Trump para intentar mejorar sus números electorales. Que nadie vea las batallitas de Sánchez o del propio Iglesias como elementos para realmente echarle un pulso a Trump. Seguramente, si Trump se ha reído de Petro, como hablaremos luego, lo ha humillado sin hablar, imagínense qué puede hacer con personajillos como Iglesias o personajillos corruptos como el presidente Sánchez. Es exclusivamente una apuesta de Sánchez todos los movimientos que estamos viendo, no para enfrentarse a Trump, aunque eso es lo que vocifera, sino para que gracias a comunicar que se va a enfrentar a Trump, consiga cerrar más votos internos en España. Y cuando tú maniobras de una manera tan descarada, aunque sea ajedrez, la única sensación es que lo haces porque entiendes que la oposición no tiene un mensaje claro y que tú, aún dentro de esas encuestas a la baja, podrías tener más opciones mañana que de aquí unos meses. Porque lo que corre inexorablemente es el frente judicial. Y hoy ha sido el Supremo quien ha desarmado al fiscal general, a García Ortiz, y le combina obviamente a su declaración en las próximas horas. En 48 horas aproximadamente, un poquito menos, donde va a tener que dar explicaciones de todo lo sucedido. Y se imaginarán que todo lo sucedido es de una extrema gravedad, y más siendo fiscal general. Si este señor no fuera fiscal general y hubiera filtrado esos datos y hubiera sido un miserable, decimos con todo el respeto también, funcionario de Hacienda, ya estaría de patitas en la calle con un expediente. Y esto no deja de ser el principio de todo lo que vamos a empezar a ver. Recuerden, martes, miércoles, a veces jueves, se acelera todo el mundo judicial. Lo de Ábalos lo vamos a ver en marcha ya, vamos a decirlo así. Lo de la señora del presidente y lo del hermano del presidente no tiene parada. El frente judicial va a avanzar hacia esas semanas de finales de mes, como habíamos dicho, y mediados de febrero. Y mucho tendrá que esforzarse el gobierno para intentar evitar que sea el tema monolítico diario. Y mañana, que hay el Consejo de Ministros, pues algunos pensaban que tenía una oportunidad Sánchez para demostrar que realmente se preocupa por los ciudadanos. Decreto ley, con el tema de las pensiones, el tema del transporte, ha habido dudas, pero están esperando a ver si Junts le dan lo que pide y consigue cerrar todo el decreto, porque al final estos temas se convierten en victoria total o derrota total. Sánchez apuesta a todo o nada. Y esto de culpabilizar al Partido Popular por no haber aprobado las pensiones, hartamente ridículo, ha calado en ciertos ambientes, incluso, bueno, los sindicatos, lo que yo he dicho, no hay sordo, no sabemos si ha calado o realmente es que viven de esto, vamos a ser sinceros. Que ha dicho, por cierto, no hay sordo, que en fin, que ellos se manifiestan contra quien quieran, obviamente, más faltaría. Seguramente la anécdota, señor Unai, aparte de que usted viva del cuento toda la vida, es que debe ser el único país del mundo donde se manifiestan contra la oposición. No por nada, pero es algo cuanto menos sorprendente. En todo caso, el Consejo de Ministros de mañana parece que no va a llevar nada sobre esta ley ómnibus y parece que siguen las negociaciones para retrasarlo lo máximo posible. Vamos a ver quién se lleva mañana los titulares y si hay alguna sorpresa en este Consejo de Ministros. Porque lo que parece que sí va a haberla va a ser en el siguiente, para que vean que las cosas se avanzan y algunos ya están pensando mucho más allá. Y es que Yolanda Díaz va a llevar la reducción de jornada laboral por urgencia y sin ayudas para las empresas, en principio pretende en el próximo Consejo de Ministros. Resumido,
que en las empresas se trabaje menos y se cobre lo mismo. Así como resumen fácil. Todo, que imaginarán, para generar más riqueza en las empresas. Se nota que Yolanda Díaz en su puñetera vida ha trabajado. Obviamente, los sindicatos, encantados, total, ellos no trabajan nada y cobran mucho. ¿Qué se les va a pedir? Y en todo esto tenemos al señor Paje que vuelve a transitar por las televisiones y lo único que ha dicho es que se ha estirado demasiado los principios del Partido Socialista. Si alguien pensaba que Paje, sustituto, recuerden, del señor Bono, iba a decir algo, no sé, quizá lo que debería hacer Paje, si quieres pasar a la historia con alguna cosa memorable, sería explicar cómo un presidente de comunidad como su antecesor ha podido almacenar tal cantidad de dinero siendo simple y llanamente presidente de la comunidad y ministro del gobierno de España. Porque la sensación que hay es que en ciertos temas pretenden hacer creer que van a apostar por la transparencia y luego el señor Paje parece el gran especialista, y vamos a ser muy vulgares, pero como hemos dicho era muy tarde, en ponerse mirando hacia Cuenca. Nunca mejor dicho, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Es la realidad. Quien quiera creer a Paje, en fin, de pequeño, recuerden, habían Barrio Sésamo, por citar algo, y seguramente era más entretenido y había personajes más sinceros que el propio Paje. Porque la oposición, pues está un poco, hablamos de la oposición, hoy vamos a hablar de las dos oposiciones del PP y de Vox, que por algunos movimientos Vox se lo podría haber ganado, es decir, luego cada uno tendrá sus ideas, pero de la oposición principal, que sigue ganando las encuestas, pero sin convencer, pues está pendiente de si se trocea el ómnibus para aprobar alguna ley u otra, por ejemplo la de transportes o la de pensiones. Pero mientras, pues sigue con ese discurso, como el de Pons, que ha significado muchas críticas, incluso de Vox, han pedido su dimisión, del PP la han solucionado con una notita, y el tema que dijo el propio presidente Fijo sobre los ocupas, que nos hace ver un poco el concepto que tienen estos señores de lo que es el dinero público. No sé si recordarán que hace un par de días el señor Fijo dijo algo así como que no había que preocuparse los propietarios porque ellos aprobarían que si una casa está ocupada, pues ellos le pagarían al propietario con dinero, por cierto, suyo y nuestro, para que no sufriera pérdidas. Y uno dice, vamos a ver, señor Feijóo, ¿usted es consciente de lo que ha dicho? Porque lo que está diciendo es que está legitimando la ocupación indebida y está legitimando que cualquier ocupa ocupe y el propietario no vaya ni a juicio porque le van a seguir pagando. No parece de un líder serio, vamos a decirlo así. Porque lo normal en un país serio, señor Feijóo, que parece que a veces va un poco despistado, pues sería que si en 12, 24 horas, no lo sé, un periodo corto, tú presentas o en el juzgado, que creen una institución del juzgado, en los decanatos o en la comisaría policía, nos da igual, un documento conforme ese lugar es tuyo y nadie presenta un contrato porque, ojo, es muy diferente una ocupación ilegal que no pagar un alquiler. Ojo, que muchos dirán, hostia, es que ahí estamos en el problema, pero hay que matizar los temas de la desocupación inminente de otros temas, pues que se fueran de casa. Si no hay un solo papel, eso es un asalto a una propiedad privada. Pero es que aquí y en cualquier país del mundo. Alguno dirá, no, pues entonces lo que harán será firmar contratos y el primer mes dejarán de pagar y pues ahí habría que buscar un mecanismo para que eso tampoco pudiera suceder. Pero lo fundamental a día de hoy es la seguridad jurídica de que si tú tienes un documento que dice que esa casa, ese piso es tuyo, nadie lo puede ocupar. Y perdón, señor Feijóo, mucho menos que el Estado
pague ese alquiler como si todos fuéramos tontos. Y toda esta oposición que parece ir divagando, pues crea un caldo de cultivo para que Vox siga sumando. Recuerden que, lo explicamos ayer, que mientras Vox sube un 33% en estimación de escaños, el PP apenas sube el 10%. Que en una situación como esta parece hasta ridículo. Ha pedido la cabeza de González Pons por sus declaraciones sobre los gorilas y Trump de ayer, que explicamos de forma clara. Se ha querellado contra el Consejo de Ministros por el tema del palacete del PNV y va a crear una cumbre en las próximas semanas en Madrid, donde entre otros estarán Le Pen y Orbán, lo que algunos consideran la peor ultraderecha de Europa, y donde algunos pensamos que la inteligencia de Vox sería pues intentar sumar pues personajes como Meloni, si va a ser europea, o invitados como Milei o el propio Trump o algún representante del gobierno de Estados Unidos. Eso sería ponerte en el centro del mundo. Lo contrario, pues ustedes pueden imaginarse, no parece que sea estar en el centro del mundo. Y un señor que dice haber estado en Washington negociando a alto nivel, en un país como el nuestro, que recordemos es un país que debería estar de primer orden, pues parece que lo mínimo es que levante el teléfono y a quien llame se le presente de forma, entre comillas, inmediata. Cuadrar agendas se llama y es la responsabilidad de unos y de otros. Al final, estas batallas pueden convertirse en algo así como situaciones menos interesantes de lo que algunos preveían. Hoy, por cierto, día donde se ha estigmatizado, se ha criticado, como debe ser, el antisemitismo que dicen algunos que puede volver en ese acto en Auschwitz, donde ha participado, por ejemplo, el rey de España. Y fíjense el detalle que se ha criticado el antisemitismo, y vamos a poner el ejemplo más fácil que es España. ¿Quién practica más el antisemitismo en España? Pues la extrema izquierda. Creo que nadie lo duda. Creo que nadie lo duda. La ministra Belarra, la ministra Montero, el señor Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que algunos dan avisos claros y otros no ven o intentan cambiar ese aviso cambiando el destino. Explicábamos a ver si se acuerda la líder alemana que es lesbiana, que tiene una pareja asiática y que algunos se decían, ¿ves cómo es así? Que tenía un abuelo de las SS. Señores, en las SS, con el ejército alemán, pues había miles y miles de personas. Es como si dijeran que mañana el señor, ¿recuerdan el señor la Generalitat aragonés? Pues tenía un abuelo que había sido alcalde franquista y que ponía las esquelas por la muerte de Carrero Blanco. Y por eso él ya es franquista, ¿no? Él es tonto, que eso es otra historia, el señor Aragonés. Pero si empezamos a jugar con eso, como juega cierta gente, ¿qué eran los abuelos de muchos líderes socialistas? ¿Qué eran? Porque al final la historia es la historia. La historia ha pasado. Y en Alemania tener un abuelo de las SS no quiere decir absolutamente nada. Como en España tener un abuelo de las tropas nacionales que se llamaban o de las tropas republicanas. Vivir de esas historias no es, creemos algunos, legitimidad para nada. Porque al final los hechos son los hechos. Y ayer les comentamos la historia de Trump y Petro, y aparte de los poemas de Petro que se dedicaba a poner por Twitter todo el día, en fin, parece que debe ser el único de ese gremio que no se va a ir de Twitter. Recordemos que ha sido hasta hoy el Ayuntamiento de Barcelona, que como ha puntualizado alguien, no se ha ido a Barcelona, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona mandado por el señor Collboni. Ese personaje siniestro, vamos a decirlo así, que ascendió por su condición sexual, también hay que decirlo así, no por sus capacidades. Pues como decíamos, en ese enfrentamiento
que algunos decían entre Trump y Petro, que se puso tal, pues le ha durado la chulería a Petro, pues nada, unas horas. Ha aceptado las condiciones de Trump. Fíjense que algo parecido a lo que sucedió con Hamas. Y sorprende, o no, la mediocridad, vamos a decirlo así, de ciertos líderes muy extremistas que chulean en su interior y luego cuando viene alguien y les dice, campeón, que te voy a subir los aranceles, se bajan las bragas como el señor Petro. Y eso nos dice una cosa clara, que esta gente de autoestima tienen cero. Porque si tú crees en lo que haces, apuestas hasta el final. Pero está claro que la sola voz, el solo aliento sobre su hombro del señor Trump, pues lleva a muchos a una situación de debilidad. Y ahora toca ir contra Trump, obviamente, y ir contra Estados Unidos. Yo ya aprecié esa situación que a nosotros nos parece un poco esperpéntica, vamos a decirlo así, la hemos dejado por último punto, es inteligencia artificial china, DeepSeek, que se ha dedicado a poblar la mayoría de medios, bueno, no todos los medios, porque los medios que se han dedicado a dedicar 5 minutitos a leer un poco o a preguntar a esa, no solemos denominar en Internet, basura de inteligencia artificial, pues se han dado cuenta de que aquí hay algo extraño. Porque obviamente ha logrado que bajara en Wall Street, que Wall Street también saben que funciona como funciona. Y ha logrado generar dudas sobre la inteligencia artificial, que eso a lo mejor es otra historia, si es una burbuja o no. Pero nosotros, tras ver, esto lo hemos leído antes del avión y nos habían informado a la tarde, ojo, que está dejando en evidencia a Estados Unidos, etcétera, etcétera, que es súper potente, que es más barata. Perdón, eso tampoco nos parece ninguna novedad. Le hemos hecho unas preguntas. Le hemos preguntado, por ejemplo, si Pedro Sánchez tiene un hermano imputado. Y nos ha respondido la inteligencia artificial. Pedro Sánchez tiene un hermano llamado David Sánchez, quien ha estado involucrado en controversias legales. Dices, bueno, David Sánchez fue imputado en el 2020, bueno, en el marco de una investigación relacionada, ojo, con presuntas irregularidades en la contratación de servicios informáticos. Pensamos que tocaba la gaita este señor durante su trabajo en una empresa pública. Primera noticia. Sin embargo, es importante destacar, y esto es donde nos pone muy interesante, que Pedro Sánchez no ha estado involucrado en estos asuntos y no hay indicios de que esté relacionado con las imputaciones contra su hermano. Hombre, no sé, pero esto lo escriben en el plural, por decir un medio, o en público, o en el diario de ese escolar, y dices, bueno, vale, joder, que se os nota mucho. Pero claro, fíjense que es un medio chino. Y luego le hemos preguntado si la mujer del presidente, Begoña, está imputada. Y la respuesta, y estamos citando literal, no, Begoña Gómez, no está imputada. Hasta la fecha, no sabemos qué fecha debe tener este bicho en la cabeza, no hay ninguna información oficial o confirmada que indique que ella está involucrada en ningún procedimiento judicial o que haya sido imputada por algún delito. No sé si debería demandar también acto ir a esta gente y presentárselo al juez Peinado. Es importante, dice este sistema chino de supuesta inteligencia artificial, es importante verificar las fuentes de información y evitar difundir rumores o noticias no confirmadas, especialmente en temas sensibles relacionados con figuras públicas. Esto lo dice Sánchez y lo compramos. Si surgen novedades al respecto, deberían provenir de fuentes oficiales o judiciales. Y esto, con todo el respeto, lo dice la inteligencia que ha hundido algunas empresas en Wall Street. Algunos tenemos claro que o Bolaños dedica horas extraordinarias a preparar la inteligencia artificial, ya saben, cuando se pone el niño rata allí con el ordenador, está programando a este chat chino, o algunos, en su afán de criticar a Trump, no les importa llevarse por delante la economía americana. Y aquí no entramos, obviamente, en que si la inteligencia artificial está sobrevalorada o no, que eso es otra historia y los cambios que puede provocar o no. Pero está claro que, hombre,
que tú dices que has construido un coche mejor que un Ferrari y no te puedes presentar con un Seat Panda a decir que es más guapo, más bonito y más barato. Porque lo más barato es cierto, el resto no se lo cree absolutamente nadie. Hoy decíamos que íbamos muy tarde es muy tarde, quien lo escuche mañana por la mañana pues le afectará poco y hemos pensado, y sabemos que la gente que nos escucha anoche hay que pensar en ellos, que muchos madrugan, eh, que aunque fuera tarde, hoy era necesario en los previos de todas las cosas judiciales que pueden aparecer las próximas horas, hacer un programa aunque acabemos de llegar, como quien dice, desde Asturias. Eh, como hemos dicho al principio, tienen el debate, el coloquio Conferencia de Asturias en el Twitter y pedimos si algún oyente nos puede enviar por WeTransfer, descargarse el vídeo. Nosotros no somos capaces de hacerlo, ya lo intentamos hace tiempo y hubo gente que nos lo pasó para poder subirlo tranquilamente mañana y quien quiera ver las 2 horas pueda verlo. Nosotros en principio nos vamos a emplazar a mañana. Volvemos a transmitir disculpas a aquellos que han estado pendientes. Habíamos dicho que saldríamos sobre la 1:15 y nos hemos ido casi 1 hora más allá. Les aseguro que hemos corrido, pero las horas pasan y a veces pasan muy deprisa. Nos vamos a emplazar esta mañana. Como siempre decimos, seguimos.